El viejo Cazuelas, por Ludo Bermejo. El viejo contempla la noche en fuga a través de la ventana. No quedan ya más viajeros. Todos escaparon del vagón en las otras estaciones. Ahora solo le acompaña un traqueteo monótono, a veces interrumpido por alguna sacudida. «¿Todo bien, abuelo?» Un hombre pequeño, de traje y pelo oscuro, le observa desde la entrada del pasillo. Por un momento el viejo se le corta la respiración. Entonces distingue la gorra, el uniforme de apliques relucientes. Con labios trémulos murmura una respuesta que casi no se puede sacar de la garganta. Sí, no se preocupe. Oiga, ¿falta mucho para la parada? Apenas una hora, contesta el revisor y después continúa en voz baja, como si hiciera una confesión. ¿Es usted el único pasajero? Desde que abrieron la autovía ya casi nadie se apea en estas paradas. Calculo que en un par de años cerrarán la línea. Y entonces, ¿qué será de nosotros? El viejo no contesta. Tan solo asiente, con la mirada perdida en los zapatos, hasta que el revisor suspira y continúa su ronda por el tren vacío. Cuando los pasos del intruso se apagan, cuando ya solo queda la cadencia de las vías, el viejo baja su maleta del portaequipajes. Ropa interior apilada con prisas, un par de libros, el brillo de un crucifijo de plata y una cartera de cuero viejo, brillante por el uso. La toma con la punta de los dedos, la pasa de mano en mano como si le quemara las palmas. Por fin se decide a abrirla y allí está ella, agazapada junto al permiso de conducir caducado. Lleva a su hijo en brazos y sonríe con felicidad absoluta. Con mucho esfuerzo consigue despegar los ojos de la fotografía y registra los separadores de piel hasta encontrar su carnet de identidad. En él distingue un rostro de mirada culpable, los apellidos de la familia, su antigua dirección. Acaricia el nombre de la localidad de nacimiento y cierra los ojos. Poco después vuelve a abrirlos, deja caer la cartera y se abalanza sobre la maleta. Sus manos tiemblan. Protegidos entre la ropa, se esconden un cuaderno de anillas y un estuche de estilográfica. El viejo escribe con una caligrafía elegante pero trémula, ansiosa, apenas reconocible. Llegaba a mitad de verano, cuando teníamos la piel ya madura como las uvas de septiembre. Venía después de gitanos y mercheros y los niños y las viejas eran los primeros en escuchar el tono de su flauta. «¡Viene don Pedro!», decíamos los muchachos y corríamos por los campos a vigilar su llegada. «¡Ya está aquí el Cazuelas!», murmuraban las ancianas y escudriñaban sus casas buscando grietas y tejas sueltas. Una voz distorsionada anuncia que el tren llega a su estación. El viejo guarda cuaderno y pluma en los bolsillos, recoge su maleta y sale al exterior, la cartera ya olvidada en el vagón vacío. Más allá del apeadero, entre tinieblas, duerme el pueblo. Durante unos minutos observa su arquitectura como miraba a su mujer mientras dormía. Distingue el campanario de la iglesia, la casa del boticario, la de su amigo Manuel y su primera novia, Jacinta. Los zumbidos de cigarra le traen memorias de ferias, de misas de domingo y de rencillas antiguas. Con los ojos entornados comienza a caminar por las calles desiertas. Se detiene en cada intersección, duda del camino a seguir. A veces tiene que volver sobre sus propios pasos. Al fin acaba por llegar a la plaza, un rectángulo iluminado por farolas de luz tibia. El viejo respira hondo. Se acerca al pilón cubierto de verdín. Sentado en el borde, con el agua salpicando su camisa, rebusca en sus bolsillos hasta encontrar la pluma. La llegada de don Pedro era como un reto. No sabíamos qué camino utilizaba para llegar. Su flauta sonaba por todas partes y se detenía al llegar al pueblo. Cuando le sentíamos tocar, corríamos a refugiarnos en los escondites que preparábamos a lo largo del verano.
Nos zambullíamos en los fuertes de ramas, nos tapábamos con mantas sucias de tierra, subíamos a los árboles más altos con cuerdas robadas durante la primavera. Aplastados unos contra otros, compartíamos sudores y susurros, seguros de que ese sería el verano, de que por fin descubriríamos la senda secreta por la que don Pedro llegaba a la plaza. Era inútil. La melodía terminaba y oíamos las voces saludando alcazuelas. Abandonábamos entonces nuestros escondites para volver a la carrera, compitiendo por ver quién llegaba antes, entre empujones, caídas, insultos y lamentos. Le encontrábamos ya frente al pilón, con el saco enorme, descansando en el suelo y el botijo en la mano, o si tenía suerte, el porrón de vino. Era anciano, tanto como los más viejos del pueblo, y sin embargo se movía con un brío que sorprendía a los niños. Vestía siempre con pantalones verdes y camisa de cazador, y se cubría la cabeza con un sombrero triangular tocado de una pluma roja. Un timbrazo agudo sobresalta al viejo. En su pantalón se agita su teléfono, iluminado con una única palabra: hijo. Con un gruñido de angustia, el viejo aplasta el móvil entre las palmas y echa a correr por una calle cualquiera. A los pies del pilón, su maleta se empapa de agua. Solo acaba su carrera cuando el teléfono deja de sonar. A su alrededor las calles han cambiado. Ahora son antiguas y estrechas, con menos ladrillos y más paredes encaladas. Aquí el viejo se orienta mejor. Baja por una costanilla mal empedrada. Duda entre dos caminos, escoge el de la derecha. Tras la esquina de una pared de adobe aguarda un callejón sin iluminar. En la penumbra se distinguen los restos de una casa derruida. El viejo acaricia las piedras del dintel deshecho. Entra con cuidado, pasea por una planta desaparecida hasta llegar a una habitación diminuta, sin techo ni tabiques. Con cuidado dobla su chaqueta y la coloca en el suelo. Sentado sobre ella, abre de nuevo el cuaderno. Cada poco tiempo detiene su escritura y espera que desaparezca el temblor de sus manos. A los del pueblo les gustaba don Pedro. Se desconfiaba de los gitanos que siempre engañaban a algún incauto, lo mismo que los mercheros. Pero Alcazuelas era distinto. Arreglaba los arados, hacía paños en las casas, sabía de animales y también de remedios. Nunca traía noticias de fuera, pero no nos importaba. De fuera solo venían la enfermedad y la miseria. El pueblo prefería escuchar sus historias. Y es que don Pedro era, sobre todo, cuentero. Durante el día trabajaba en lo que le daban. Por las noches se sentaba al calor de la fogata que encendía en mitad de la plaza. Allí sacaba su flauta y su tambor. Pedía botellas vacías y las escasas copas de cristal que había en las casas. Los niños nos arrellanábamos a sus pies, junto a los más sordos. Entonces don Pedro agitaba el tambor, o tocaba la flauta, o soplaba por la botella, golpeaba las copas mediadas de agua, pidiendo silencio. Luego comenzaba a hablar. He olvidado el timbre de su voz, como también olvidé aquellas historias, pero aún recuerdo la agitación que provocaba, los aspamientos, las respiraciones contenidas. Los vecinos le interrumpían para hacer preguntas muchas veces a mala baba, pero don Pedro incluía las respuestas sin perder ni por un instante el hilo de su historia. A los niños nos fascinaba el movimiento de sus manos, la forma que tenía de hablar, cómo conseguía arrancar música de los objetos más extraños. Y mientras hablaba, bebía a grandes tragos una botella de aguardiente que tragaba como si fuera agua. Cuando la luna ya rozaba la cúspide del cielo, terminaba su trabajo. Sonreía como un niño y caía al suelo, borracho como una cuba. Las mujeres entonces recogían los restos de la noche mientras los hombres arrastraban a don Pedro hacia algún pajar. Y así durante 3 días y 3 noches, la vida del pueblo giraba en torno al cuentero.
Las primeras luces del amanecer descubren al viejo dormido sobre el suelo de tierra, aún con las manos en el cuaderno. Ya no se escuchan las cigarras, solo los ruidos de un pueblo que despierta. Sintonías de radio, lavadoras y llantos acompañan al tono del móvil que repiquetea en la chaqueta del anciano. Con los ojos aún pegados de sueño, el viejo bosteza, mira alrededor y echa a andar. Poco después vuelve a sonar el móvil, olvidado en mitad de una casa derruida. El viejo camina ahora con seguridad. Tarda poco tiempo en dejar el pueblo a sus espaldas y comienza a subir una cuesta de tierra con olor a hierbabuena. Pasea su mirada hasta que descubre una piedra plana a los pies de una encina. En su corteza se distinguen viejos nombres tallados con manos infantiles: Pepe, Julián, Jacinta. Cuando se acerca para acariciarlos, se fija en sus dedos arrugados manchados de vejez. Aparta las manos con furia, luego respira hondo y saca su cuaderno. Su escritura está ahora llena de pausas, pero las manos ya no le tiemblan. Don Pedro se marchaba al cuarto día. Los vecinos le cargaban con comida para el camino, higos, uvas, algún chorizo. El cuentero lo metía todo en un saco y abandonaba el pueblo, esta vez por el camino principal. Después los adultos volvían a sus quehaceres, ya pensando en las fiestas de septiembre. Pero los niños aún teníamos algo que hacer. Esperábamos a la hora de la siesta, cuando los mayores dormían. Entonces nos escabullíamos por puertas y ventanas y corríamos por las calles ardientes, tratando de no hacer ruido. Cada cual iba por separado. Si cogían a uno, aceptaría el castigo sin decir una palabra. Los que tenían suerte y no eran descubiertos acababan en la calva, un pequeño claro en el bosque que colinda con el pueblo. Don Pedro nos aguardaba con los brazos repletos de cordeles para que los atáramos a los árboles. Después sacaba una tela que escondía en el saco. Era de un color tan negro que atrapaba el sol entre sus pliegues. Extendida y ajustada, se transformaba en una suerte de tienda con techo, paredes y una abertura frontal por la que don Pedro se introducía con un murmullo de cascabeles. Entonces se escuchaban ruidos metálicos, suspiros y maldiciones. Después silencio y por fin, cuando la espera se hacía insoportable, cuando el calor era tan fuerte que hasta los mosquitos dejaban de picar, entonces escuchábamos su voz. «Adelante». El interior era fresco y oscuro, como un pozo. Al principio no podíamos ver nada y tropezábamos con nuestros propios pies y entre nosotros. Después los ojos se acostumbraban y distinguíamos a don Pedro, sentado en una esquina con las piernas cruzadas. Cuando todos encontrábamos sitio, había un momento de silencio que desaparecía con un tintineo, y entonces un firmamento de estrellas aparecía sobre el negro. También se iluminaba don Pedro, que parecía mirarnos desde muy lejos. Con la cara muy seria nos preguntaba si estábamos listos para escuchar las historias importantes. Nosotros entonces asentíamos sin hacer un ruido, y él inclinaba la cabeza hacia un lado como los perros, y comenzaba con los cuentos verdaderos. Nos contaba historias de un país que no existía, pero que para nosotros era más real que cualquier cosa. Nos hablaba de los indios, nos decían que eran salvajes corteses que solo atacaban cuando eran provocados. También hablaba del mar, de hombres crueles que buscaban fortuna saltando barcos y de mujeres asesinas con cola de pez y ojos como el océano. Sus palabras nos transportaban a costas guardadas por cocodrilos, junto a niños que vivían en casas sobre los árboles, acompañando las aventuras de un muchacho que abandonaba su hogar para envejecer en busca de su amor perdido. Cuando empezaba a oscurecer, don Pedro nos preguntaba nuestros nombres y eso era lo mejor, porque nos convertía en héroes que salvaban a princesas a punta de espada. Aún recuerdo aquella sensación de magia y maravilla, el terrible dolor que sentíamos cuando don Pedro nos despachaba a casa con un par de palmadas. Y recordad, nos decía, las puertas de este país están abiertas para los que deseen creer.
Bajo el sol del mediodía regresa el canto de las cigarras. El viejo deja de escribir y se quita la camisa empapada de sudor. Al final de la cuesta, las encinas y los alcornoques se alzan como guardianes silenciosos. Con cuidado de no resbalar, el viejo sube por el camino de tierra. A mitad de la cuesta se tambalea y cae de rodillas. Consigue levantarse con un gemido y prosigue su camino. De sus manos arañadas brotan gotitas de sangre que dejan un rastro rojizo sobre la tierra. Llega a la cúspide entre jadeos, con los pantalones rotos. Entre los árboles hace aún más calor. Una nube de mosquitos rodea al anciano, ocupado en arrancar las perneras para limpiarse las heridas. Ya sentado en el suelo, con la respiración agitada, agarra su cuaderno y lo abre en la última página. La pluma ya casi no tiene tinta y apenas deja rastro en el papel, pero el anciano sigue escribiendo. Pasé mi infancia esperando los veranos y los veranos esperando a don Pedro. Pero al cumplir los 14 comencé a trabajar en el campo y ya no tuve tiempo para pensar en el cazuelas. Mis intereses también cambiaron. Preferían escuchar las bravatas de mis amigos, perderme las miraditas de Jacinta, escribir pequeños cuentos en los márgenes de los cuadernos. Tan ocupado estaba que ni siquiera escuché su flauta la mañana en que volvió al pueblo. Fueron los más pequeños los que me avisaron. «¿No lo oyes? Llega don Pedro». Pero aquel verano, el último que pasé allí, no acudí a recibirle. Busqué ocupación en la leñera, me refugié en el trabajo. Cuando escuché los saludos en la plaza agaché la cabeza. Estaba avergonzado, pero no sabía de qué. Lo que sí me permití fue acudir por la noche junto al resto del pueblo para escuchar sus historias. Me gustaron más que las de los otros años, tal vez porque por fin entendía los chistes. Pasé los siguientes 3 días en el trabajo. Al mediodía del cuarto salí pronto de casa. Me dio la sensación de que debía algo, de que tenía que acudir allí para ayudar a los más pequeños con la carpa negra. Caminé hasta la calva con cuidado de que no me vieran, ruborizado hasta la punta de los dedos. Y cuando llegué al claro lo encontré desierto. Pasé la tarde buscando por los alrededores sin encontrar a nadie. ¿Dónde estaba don Pedro? ¿Y los niños? ¿Dónde estaba todo el mundo? Esa misma noche interrogué a los pequeños. Ellos me miraron con ojos asustados, se negaron a contestar. «No fuimos a ningún sitio», me dijeron. Y entonces entendí. Me había convertido en ellos, los del pueblo, los que esperaban al Cazuelas en la plaza para que colocara tejas, para que arreglara los arados, para que contara las historias que gustaban a los adultos. La pluma cae entre los dedos del anciano. Con el dorso de la mano se aparta las lágrimas de las mejillas y deja el cuaderno ya acabado a los pies de un viejo alcornoque. Camina entre las raíces con los pantalones rotos y la camisa por sombrero, silbando una melodía que hacía años que no recordaba, la que don Pedro tocaba con su flauta. Su destino aguarda en silencio. Los arbustos han crecido y ya casi no se ve la vieja entrada. Con mucho cuidado se quita los zapatos y los deja en el suelo. Luego aparta la maleza y espía el interior. Sonríe. Después da un paso adelante y penetra en la calva.